Sin tener conocimiento de arquitectura ni de construcción, esta pareja construyó este edificio, aunque eran inmigrantes y no tenían realmente muchos conocimientos acerca de las reglas y las formas de hacerlo. Les quedó espectacular y superaron muchos problemas, cómo trabajaron en equipo y lo que hicieron para lograr este resultado en forma exitosa. Te encantará esta historia. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Increíble. ¿Cuánto llevan viviendo en Colombia? En Colombia, Carlos, tenemos ya 2 años, ahorita en abril, Dios mediante, cumplimos 2 años de haber migrado y ya estamos en Colombia. Llevan 2 años, son inmigrantes, ya construyeron un edificio, están creando una empresa inmobiliaria, han organizado sus negocios con una proyección que me encantaría ser socio de ustedes. Y en 2 años, cuando yo veo que muchos inmigrantes desafortunadamente se quedan como atorados, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pienso que la diferencia definitivamente es organizarse, ¿sí? En el momento de tomar una migración, pues no es fácil porque gran parte de las personas que toman ese paso, pues dejan sus propiedades, dejan su familia, van como dice un familiar, con un brazo adelante y un brazo atrás, pero con grandes expectativas. Entonces, pienso que la diferencia y la mejor manera de hacerlo, bueno, ir con mucha fe, ir con mucho entusiasmo, pero con mucha organización. Es importante, pues, de que desde un inicio ir con paciencia también, no acelerarse, no desesperarse. Nosotros nuestro primer año, pues fue difícil porque pues, empezamos a ver en qué producir. Fue un año totalmente activo, no había iniciado la pandemia, fue en el año 2019. Y sin embargo, bueno, ya yo siempre nos hemos apoyado, siempre hemos trabajado pues, como pareja, es importante. Digamos que empezamos a hacer un análisis, ¿sí? Un análisis de los diferentes nichos de negocios que podíamos comenzar. Se nos presentaron, bueno, Carlos, oportunidades de iniciar negocios en restaurantes, de iniciar unos negocios con productos de consumo masivo, de limpieza. Y normalmente creo que a los migrantes les salen 1001 oportunidades de negocios o de propuestas, no de oportunidades, de propuestas. Y pienso que ahí fue donde nosotros pues marcamos la diferencia, que veníamos de trabajar y nos apasionaba los bienes raíces. No lo estábamos considerando incluso al momento que llegamos, porque teníamos como la mentalidad de invertir de repente en Houston, en Orlando, en Miami, porque son pues ciudades muy bonitas donde pintan unos proyectos espectaculares. Pero bueno, gracias a Dios también tuvimos paciencia, nosotros iniciamos la mentoría en febrero, unos mesecitos antes del inicio de la pandemia, y lo hicimos con la intención de tener como una mejor visión, porque dijimos, bueno, vamos a arrancar o vamos a iniciar aquí con lo que nos gusta, que son los bienes raíces, donde ya tenemos experiencia, donde ya tenemos un camino recorrido, porque pues veníamos a tener nuestras propiedades en nuestro país de origen, y qué mejor que uno iniciar con lo que uno conoce, ¿sí? Porque obviamente vamos a batallar y vamos a estar en un terreno que conocemos y vamos a tener mejores herramientas a iniciar un negocio de primera que uno no conoce, que uno no maneja. Entonces pienso que eso fue una gran diferencia y que nos ayudó mucho. Pues fíjate, cuando tú dices llegamos con un brazo adelante y uno atrás, es una expresión que usamos mucho los latinos, sí, señor. Pero en realidad no llegamos con un brazo adelante y uno atrás porque tenemos una experiencia, tenemos unos recursos, tenemos un conocimiento de lo que hemos hecho. Y yo entiendo que no llegamos a hacer lo que queremos, sino lo que podemos hacer al comienzo, pero yo veo que muy fácilmente la gente se rinde a dejar de hacer lo que sabe o a explotar el área en la que está. Por ejemplo, cuéntanos tú, y ahora ustedes cuánto llevan juntos. 15 años. 15 años. ¿Cuántos niños tienen? 2. Tenemos una niña de 2 años y un niño de 10. ¿Cuál ha sido tu proceso en estos 2 años? ¿Qué es lo que ha pasado contigo? De mi parte, la migración no es fácil, ¿no? Es un proceso de adaptación, es salir con tus hijos, con la familia. Hubo, como dice John, un año de mucho análisis, de mucho compromiso de parte de los dos, de ver qué podemos hacer para producir acá en otro país, en el exterior, en Colombia en este caso, ¿no?
Yo salí y en principio me dediqué a la casa, ¿no? Con mis hijos, mientras John, bueno, veía las oportunidades, las opciones que podíamos tener. Siempre lo conversábamos, siempre trabajamos en equipo. Él lo que veía que podíamos hacer, amor, yo creo que podemos irnos por aquí, podemos invertir en esto, siempre lo conversábamos. Las decisiones siempre lo tomamos los dos. Pero de mi parte yo me aboqué a los niños. También no es fácil migrar, por lo menos mi niño de 10 añitos pues entró a un colegio nuevo, nuevos compañeros, nueva cultura. La bebé, nosotros estábamos solos, no tenía en principio con quién me colaborara con la niña. Entonces fue un poco como de dividirnos tareas. Bueno, yo me quedo en casa y tú sales como al mercado, sales a la calle a ver qué se puede hacer, por decirlo de alguna manera. Y bueno, eso fue el primer año que estuvimos acá. Pero poco a poco, bueno, nos fuimos adaptando, fuimos estudiando culturas, costumbres, fuimos viendo nuestros potenciales y decidimos no conformarnos con, bueno, quedarme yo en la casa y ver qué pudiésemos hacer que nos produjera, sino dijimos no. Nosotros venimos de trabajar con bienes inmuebles, nos apasiona, nos gusta, nos sentimos identificados con eso. Entonces, cada uno pensó, vamos a poner un granito de arena. De mi parte, yo dije, no, yo soy abogado, es otro país, son otras leyes, otras normativas, pero, ¿por qué no? Comencé a prepararme, a estudiar, hice un diplomado en Derecho Inmobiliario, aprovechamos la pandemia, ¿sí? Decidimos simplemente y tomamos la decisión que no nos íbamos a quedar en casa esperando a que pasara la pandemia, sino vamos a actuar, vamos a tomar decisiones. Fueron 3 meses de estudio, ya al día de hoy tengo como tal una consultora inmobiliaria junto con John. Como nos hemos dedicado a los bienes raíces, decidimos no, bueno, en principio, sí señor, trabajamos con inmobiliarias, aprendimos, nos preparamos, pero hoy en día ya me considero capaz de con mi inmobiliaria trabajar con nuestros inmuebles. Entonces sí fue un proceso de paso a paso, pero simplemente no rendirse y nunca conformarse de quedarse en casa. Siempre hay oportunidades, siempre hay oportunidades. Si bien en un principio no las tenemos a primera vista, porque puede que lleguemos a hacer algo que en nuestro país no hacíamos, pero simplemente es buscar el camino, prepararte, estudiar y bueno, alcanzarlo. Creo que tomar acción, eso es lo importante. Bueno, y hay 3 cosas que nos han dicho ustedes. Primero, no saltar a lo primero que nos ofrecen. Va a haber 20,000 oportunidades y todas pintan maravilloso. Estoy seguro que cuando alguien, todas son negociazos facilísimos. Esto es que nadie lo ha hecho y yo te doy a ti, John, la oportunidad de que te vuelvas millonario con eso, que mira, yo tengo 15 personas haciendo fila para coger mi plata, para coger ese negocio, pero yo te lo voy a dar a ti porque tú me caíste bien. Eso sí, me gusta ese color de tu camisa y yo siempre a esas personas que tienen un color de camisa así, es que yo creo que hay algo especial en ellos para que se ganen esa oportunidad de negocio. Entonces, al comienzo, tener serenidad, ¿cierto? Y no saltar a la primera cosa. Lo segundo es trabajar en pareja, ¿cierto? No es fácil, como dice Yauri, es una crisis, crisis es incertidumbre, es cambio de reglas, es movimiento en los pensamientos, en las finanzas, en los valores, en los diálogos, en todo eso, porque yo tuve eso cuando fui inmigrante y es algo supremamente difícil para la familia, no solamente como pareja, sino para los hijos, para todo el núcleo familiar es supremamente difícil y es fácil que la loca de la casa se vuelva más loca que de costumbre ahí, porque ay, esta vida se nos está acabando en mi país que teníamos tanto y aquí no somos nadie y todo esto que sufrimos. Y lo tercero es educarme con las reglas, las nuevas reglas, ¿cierto? Listo, ha cambiado. Yo antes era abogado, entonces ahora ¿cómo puedo no descartar lo que yo tengo y no rendirme? No va a ser fácil, nada es fácil, nadie se gana una corona de laureles por espantar un burro. Pero ahora, si yo digo, no, es que no puedo hacer nada, no voy a hacer nada. Pero si yo empiezo a abrirme y a educarme y a dejarme educar,
¿sí? A ser vulnerable, voy a encontrar alternativas. Y lo hermoso es que ustedes ya construyeron su edificio, increíble, han construido un edificio, me sorprende tanto. Y ahorita les vamos a preguntar cómo hicieron el edificio, pero cuéntenos, ese edificio, ¿cuántos apartamentos tiene? Bien, Carlos, bueno, el proyecto es un proyecto multifuncional, porque hicimos, primero, previo al análisis que hicimos, gracias a Dios, creo que lo mejor también que nos ha sucedido, y de verdad que te lo digo con mucha sinceridad, la mentoría fue una herramienta poderosa y la iniciamos en el momento que era. ¿Por qué? Porque estamos arrancando un proyecto de cero, hacer una obra de demolición y una obra nueva, como venimos hablando, en un país donde pues, las leyes son distintas, la normativa de construcción es distinta, donde hay que empezar de cero. Y el hecho de que la mentoría pues, nos ayudó como a tomar las mejores prácticas, a tener las mejores herramientas. El hecho del grupo de WhatsApp donde compartimos con más de 160 expertos que conocen aquí en Colombia, pues toda esa parte, que tienen experiencia en bienes raíces, bueno, nos permitió pues avanzar, no digamos que sin cometer errores, porque sí cometimos algunos errores, pero minimizamos esos riesgos, ¿sí? Entonces, de verdad que fue en el momento oportuno y fuimos con los dos, tanto con la mentoría como con el proyecto de la mano, ¿sí? Y como yo lo defino, esto fue un proyecto hecho en pandemia. Nosotros la casa la compramos en febrero, cuando vendimos un apartamento en nuestro antiguo país, que nos estaba generando un 6% de rentabilidad, a pesar de que nos generaba una rentabilidad, nos generaba un ingreso que nos permitía para nuestros propios gastos aquí. Pues tomamos la decisión de venderlo para iniciar pues ya un proyecto aquí en Colombia, en el área que nos gusta, en lo que nos apasiona. Tuvimos paciencia durante el primer año y no hicimos una inversión pues acelerada o desplanificada. Y bueno, cuando arrancamos el proyecto, pues obviamente yendo de la mano pues con todo lo que fuimos aprendiendo, pusimos eso en práctica, como que, bueno, la fase de la construcción son diferentes fases. Obviamente arrancamos o iniciamos por el estudio del mercado. Ahí es donde viene el por qué hicimos unos locales, una oficina corporativa y unos apartoestudios. Cuando el proyecto inicia eran solo 2 niveles, donde hicimos los 5 locales comerciales y una oficina de 180 metros, donde pensábamos iniciar un proyecto de un coworking. Sin embargo, en la medida que vamos avanzando, pues obviamente con la pandemia, vemos que el coworking iba a tener muchas restricciones, pues desarrollamos una oficina y la sacamos a arriendo tradicional, y fue la primera incluso que se rentó. El proyecto lo estamos terminando ahorita, ya estamos en casi un 99% en la fase final, y ya tenemos un 65% de los locales arrendados. ¿Cuántos locales son? Tenemos 5 locales, una oficina y los 6 apartoestudios. Vamos a comenzar. ¿Cómo se hace un estudio de mercado? Bueno, Carlos, el estudio de mercado para la compra de un inmueble o para el arriendo o para entrar en el mundo inmobiliario, lo más importante es, como nos han enseñado en la mentoría, pues investigar, preguntar y siempre hacer los números, siempre trabajar con un presupuesto. En nuestro caso, ¿qué hicimos? Nos enfocamos en un mercado específico. También es otra cosa importante, ¿sí? Primero hicimos el estudio y analizamos bodegas, analizamos lotes, analizamos viviendas unifamiliares. En nuestro caso, analizamos diferentes estratos aquí en Colombia, que pues, el hecho de los estratos afecta. Sin embargo, bueno, nosotros veníamos de trabajar en nuestro país con un estrato, pues digamos que medio alto. En nuestro caso, pues nuestros clientes son de transnacionales pues, petroleras, donde tenemos obviamente una garantía y una jurídica totalmente. Entonces, bueno, quisimos mantener pues nuestros mismos perfiles. Nos fuimos aquí aquí en Colombia, nos fuimos a una zona pues que es como una zona rosa, donde compramos la casa. Obviamente ya teníamos el nicho específico donde queríamos invertir. Automáticamente vimos todas las casas de aquí del barrio, todas. O sea, eran prácticamente 45 casas que habían en venta. Vimos las 45 casas, hicimos un estudio donde nos arrojó en una tabla Excel cuánto era el promedio del metro cuadrado, y con el promedio del metro cuadrado obviamente hicimos una propuesta buscando el 20% de descuento. Y efectivamente, pues gracias a Dios conseguimos una casa de oportunidad. La persona, pues la dueña de la casa pues estaba enferma. Y bueno, desafortunadamente después de que hicimos la compra la señora murió, pero había una urgencia porque había una necesidad y a la señora tenían que operarla. Y de verdad que la casa se compró en muy buen precio. Ya por ahí pues estábamos haciendo un buen negocio. Con respecto a lo del mercado, sí, efectivamente hicimos un análisis de todas las casas que habían en la zona.
tanto para compra como para arriendo, de modo de saber pues, cómo íbamos a arrendar. Nos preocupó mucho al principio el hecho de que uno veía en la ciudad muchos locales en arriendo, muchas oficinas en arriendo, y decíamos, ¿pero por qué? Obviamente cuando hicimos el análisis observamos de que ahí fue donde quisimos marcar la diferencia. Todas las oficinas y los locales que había disponibles, que desde que nosotros llegamos aquí, que ya tenemos 2 años viviendo, dice se arrienda y todavía dice se arrienda. Entonces yo le decía a Yauri, mi amor, me preocupa, o sea, hay locales con más de 1 año, año y medio todavía en arriendo y no los han arrendado. Y cuando llamamos, pues los precios de los arriendos, pues también elevados, y otros pues a precios más accesibles que los nuestros. Pero creo que marcamos la diferencia porque el edificio o el proyecto ha gustado mucho, porque es algo totalmente innovador. Entonces, creo que oye, estás diciendo una cosa muy poderosa y muy importante. Si tú estás viendo esto, escuchando esto, observa que John dice, vimos las 45 casas del barrio. No vimos las que estaban vendiendo, no vimos unas casas en el barrio, vimos las 45 e hicimos una tabla de Excel. Entonces, cuando yo puede que sea el extranjero, si voy y veo 45 casas y voy anotando, hablando del estudio de mercado, esta por pie cuadrado, por metro cuadrado, están pidiendo tanto, está en buen estado, regular estado, y tomo los datos de los precios y las comparaciones de las áreas. Cuando llega el momento de saber qué es caro y qué es barato, yo sé porque tengo unas comparaciones. Y observen algo muy importante que está diciendo John. Cuando él ve que hay muchos locales desocupados, lo fácil para quien no hace un estudio es decir, el mercado es malo, pero no. Correcto. Si yo voy a esos mercados y pregunto a esos locales y pregunto el precio, me doy cuenta que no se arriendan porque el precio es alto. Entonces el problema no es de mercado, el problema es de precio de los que están ofreciendo los mercados, que a lo mejor si esa... Ahí a Yuri le dan a dar el señor, yo le puedo arrendar su local, ha estado mal mercadeado. Nosotros tenemos unos cuadros de Excel súper sofisticados que nos pueden ayudar a darle con mayor precisión herramientas para que usted alquile rápido su mensaje, que es solamente comparar la placa, el Excel, y ya puedes solucionarle ese problema o comprarle ese local con descuento porque ese señor, esa señora deben estar desesperados. Exactamente, ese es el estudio de mercado. Entonces, con eso, los números les van a dar la respuesta de qué es lo que pueden hacer. Entonces, los números han ajustado, esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer, esto se necesita, esto no se necesita. Increíble. Bueno, también fue importante la ubicación. Obviamente la casa o el lote está en un punto muy estratégico. Creo que eso también le ha dado un valor agregado al proyecto como tal. Y el hecho que te comentaba que los locales podían estar en un precio accesible, pero cuando tú los ibas a ver tenían filtraciones, tenían humedad, los pisos, pues la cerámica mal ya partida, las paredes sucias. Entonces creo que todo, pues eso afecta. Entonces, una pregunta. ¿Ustedes cuando llegaron compraron casa para vivir o arrendaron? No, arrendamos. Exacto. La mayoría de los inmigrantes o muchos inmigrantes tienen una casa en su lugar. Entonces, si lo que hacen es vendo mi casa y me compro una buena casa en donde yo vivo porque voy a estar que mi familia viva bien. Y no solamente eso, sino me tensiono para endeudarme para pagar la nueva casa de mis sueños en mi lugar porque mi familia tiene que seguir viviendo bien sin hacer el proceso primero arriendo. A ver cómo me va, si me gusta este lugar, si nos adaptamos, si encontramos las oportunidades. Y desde ahí comienzan a cuidar sus recursos. Y una cosa que hacen, invierten en educación, ¿cierto? Porque lo mismo, todo el mundo, los vendedores les van a decir lo que ustedes quieren oír. Entonces, un momentico, necesitamos saber lo que nosotros queremos, ¿no? Nadie nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros somos los que tenemos que decidir eso. Invierten en su educación, hacen el trabajo de hacer el estudio y de ahí comienzan los siguientes pasos. ¿Cuál es el siguiente paso después del estudio de mercado? Después del estudio de mercado, una vez que identificamos realmente cuál era la propiedad, porque los números, los cálculos nos daban, porque tenía excelente ubicación, como les comenté, bueno, definimos qué era la propuesta, hicimos la propuesta, nos fuimos a escritura y firmamos la casa.
¿sí? En ese momento pues inició la pandemia exactamente, Carlos, inició la cuarentena y fueron como 3 meses que estuvimos stand-by, pero no quisimos abandonar el proyecto a pesar de que teníamos la casa. Incluso hubo gente que no hagas la inversión, no hagas esa construcción porque pues no sabemos, hay mucha incertidumbre, alquílala como está, pero si la alquilábamos la casa como estaba, en las mismas condiciones, de repente pintándola, haciéndole un cariñito, pues iba a entrar dentro del común de las casas que se consiguen en la zona, en el barrio, que tú puedes ahorita hoy en día ver fácil más de 20 casas en arriendo, y la casa la hubiésemos alquilado a un precio que no iba a ser nada comparado con la rentabilidad que vamos a generar con el proyecto. Obviamente hubo una inversión en una construcción nueva, demolición, construcción, sí, para poder generar el proyecto, pero se vio mucho potencial y así fue. Realmente es algo ícono que incluso nos llama la atención que hay gente que viene, se para las esquinas y se toma fotos. Hay gente que ha venido y ha hecho publicidad de sus productos, de sandalias y de productos que venden, y utilizan el edificio como una vitrina, como una fachada detrás de sus productos. Sí, se le hizo una jardinería muy bonita, ¿no? Se colocaron 2 pinos, o sea, se trató de hacer, como dice John, la diferencia, hacer algo bonito. Porque es que a la gente le gusta lo bonito. Parece mentira. Van y ven 100 locales en vidrio, cerramiento, pintados de blanco. Tú le haces una fachada en tablillita, le ofreces un poco más y la gente se enamora. Entonces, tanto es así que hay gente que viene y se toma fotos. Pasa, se bajan de los carros, posan y se toman fotos en la fachada y nosotros felices, ¿no? O sea, yo hago y le digo, gracias, mira, me encanta que usen el edificio de fachada, éxito en el negocio, porque uno lo disfruta. Lo que uno ha hecho con amor, con entrega, lo que lo haces con cariño y ves que otros lo ven así, para nosotros es buenísimo. Hablemos un poquito de los recursos. ¿Cómo organizaron los recursos para hacerlo? Los recursos para la inversión. Bueno, como les comenté, vendimos una propiedad que teníamos, que estaba alquilada incluso y nos estaba generando, y con eso hicimos pues la construcción compramos el predio, compramos la casa y dejamos un excedente más unos ahorros que teníamos para invertir en el momento que emigramos, y bueno, fue lo que justamente hicimos en la inversión del proyecto. Obviamente, antes de iniciar el proyecto, pues yo hice un cálculo, me asesoré con un arquitecto, sí, inicialmente, que me dio los costos de metro cuadrado de construcción, yo le expliqué cuál era la visión, o le di como un concepto de los proyectos que quería, y después con ese anteproyecto, vamos a llamarlo así, fue que ya teníamos un presupuesto bien definido, y ahí sí arrancamos con una ronda de licitación y de consulta de precios. Nosotros aproximadamente contactamos a 9 arquitectos o constructoras, ¿sí? E incluso hasta llegué a reunirme con el dueño de una de las constructoras más grandes aquí en la zona, como para tener diferentes versiones, ¿sí? diferentes modelos de ofertas y de propuestas. Y creo que eso fue muy ventajoso porque de cada profesional, de cada arquitecto, de cada constructor, fui aprendiendo, fui mejorando el concepto del edificio, tanto a nivel de fachada, de estructura, de distribución de espacios, y fuimos afinando los números del presupuesto. Tanto así que incluso a la final de esos 9, de esa consulta de precios, seleccionamos 4, de esos 4 después seleccionamos 2, y a la fase final de la elección, pues sí, ya tenía dos propuestas bien firmes a la cual íbamos a elegir. Otro aspecto que quiero insistir, observen ustedes cómo ellos están eligiendo sus contratistas como si ellos fueran una corporación. Vamos a hacer una licitación, pero es una licitación pequeña, no importa, para ellos es grande, ¿cierto? Porque es su plata, es toda su plata. Entonces, ustedes buscan miren la importancia de cotizar. Cuando cotizamos con varias personas, no es solo los números, sino que cada persona tiene una perspectiva diferente, como ustedes dicen, que nos dan ideas de cómo mejoramos nuestro proyecto. Cuando yo pido cotizaciones, que puede ser aburrido porque tengo que llamar y estar detrás de las personas, dar explicación y todo, es como una consultoría gratis. Sí. Así para que yo sepa qué no hay que hacer. Pero si yo tomo el tiempo de planificar, voy a encontrar ideas de mejorar el proyecto, ideas de recursos con las que puedo utilizar para el proyecto, ideas de personas o contactos que me pueden ayudar con el proyecto. Eso hace la diferencia. El tiempo que se gasta en la planificación es el mejor tiempo que tú puedes invertir. Ese es es mucho dinero que tú puedes ahorrar, y más
Sí, pues, la mayoría no queremos perder nuestro dinero, pero si yo soy inmigrante y tengo unos recursos limitados, en vez de gastármelos en la camioneta 4x4 y en la casa de mis sueños y en poner a mis hijos en los colegios que apenas, no sé si voy a poder pagar en 2 años, entonces tengo un presupuesto sobrio, hago el trabajo e investigo, pregunto. Ahora sí vamos al siguiente paso. Sí, aprendimos mucho en esa fase de selección de la contratista. Fue una experiencia que incluso duró 3 meses. Llegó un momento donde hacíamos reuniones por Zoom, porque fue los meses de marzo, abril y mayo. Y una vez que en mayo se abrió un poquito como la brecha y ya la gente pues podía comenzar a salir con pico y cédula, ¿qué hicimos? Ya con los dos arquitectos, las 2 empresas que teníamos ya definidas, nos fuimos a ver la experiencia de cada uno. E incluso fui a la curaduría, pregunté como referencias al ingeniero que trabaja en la curaduría por el arquitecto. Y sí, efectivamente, no, sí, con él tenemos varios proyectos, varias obras, tuve buenas referencias. Fui y visité diferentes proyectos con el arquitecto, hasta las obras. Tuve la oportunidad de hablar con los antiguos clientes de él y me dieron buenas referencias. O sea, fue un análisis bien que hicimos, que no fue solo de los números, y no solo nos fuimos por la propuesta más económica, sino también nos fuimos por la propuesta que veíamos que tenía pues más experiencia e incluso que tenía hasta más humildad y se dejaba más calidad humana, porque con el arquitecto que trabajamos incluso pues fue una experiencia muy buena y nos entendimos muy bien y hicimos un equipo de trabajo, pues de verdad que fue una experiencia. Bueno, una vez que nosotros ya definimos la contratista, ya teníamos en curaduría pues incluso las variables urbanísticas, que es bueno, antes de iniciar un proyecto hay que ir a la curaduría, hacer una consulta de cuáles son las normas urbanísticas. Estábamos dentro de la norma para hacer la construcción de lo que teníamos proyectado y visualizado. Pues sí, iniciamos la contratación de la fase de estudios y diseño. Al arquitecto, en el momento de que seleccionamos y le aprobamos la oferta, ahí viene otro caso muy importante, que incluso el arquitecto, él dice que nosotros fuimos una escuela para él y que él aprendió mucho porque incluso nunca le habían exigido un contrato. Entonces fue tanto donde ahí entra el trabajo también de Yauri como abogado. Hicimos un contrato, hicimos acta de inicio, trabajamos confianza de anticipo, confianza de fiel cumplimiento, y la otra fianza era la estabilidad de obra, confianza de estabilidad de obra. Y una vez que teníamos la parte administrativa y firmamos el acta de inicio, bueno, ahí sí leímos el anticipo. Y con respecto al desembolso del proyecto, pues hicimos un cronograma. ¿Sí? Hicimos un cronograma de avance físico, de cómo iba a avanzar la obra mes a mes. Hicimos como un cronograma de avance financiero, de cómo le íbamos a ir cancelando de acuerdo al avance de la obra. Y en eso sí, de verdad que fuimos bien estrictos y se cumplieron los objetivos, se cumplieron los tiempos. Digamos que fue una planificación estratégica que aplicamos y que parte de eso viene porque obviamente dentro de mis proyectos, dentro de mi área de profesión, trabajamos mucho de la mano con la planificación estratégica de los proyectos. Una pregunta, ¿el acuerdo que hiciste con él era de pagarle un porcentaje y ustedes manejaban los fondos o él los manejaba? ¿Cómo era el acuerdo del manejo de los fondos? El acuerdo incluso lo hicimos por fases, ¿no? Yo preferí contratarlo por fases porque obviamente estábamos iniciando una obra, no conocía al arquitecto, y bueno, por recomendación fuimos por fase. Entonces, la primera fase de una obra nueva, obviamente es la demolición, ¿sí? Y la adecuación del terreno para posteriormente hacer la cimentación. Después hice la estructura. Pero ahí hiciste un contrato a precio fijo o un contrato de administración o cómo? No, fue un contrato a precio fijo, sí, como con sus análisis de precios unitarios, pero fue como a todo costo, ¿sí? Es lo que tú te refieres, Carlos. Sí. Fue a todo perfecto. O sea, que tú le dabas a él el dinero de toda la mano de obra, sus obreros, de todo, y él te respondía por un resultado, por un contrato. Y de ahí al siguiente paso. Bueno, increíble. ¿Cuánto demoraron terminar haciendo el proyecto? El proyecto duramos desde junio, que fue cuando firmamos acta de inicio, y lo terminamos en diciembre prácticamente en un 90%, porque cuando iniciamos el proyecto eran 2 niveles, locales y oficinas. Durante la fase del proyecto, obviamente lo hicimos con la visión
lo hicimos con la visión, y cuando hicimos el cálculo estructural, yo le dije al arquitecto, me gustaría que la cimentación y la estructura estén en capacidad de hacer un tercer nivel, porque puede ser que a futuro hagamos unos apartoestudios, porque hicimos un análisis y una vez que consultamos con las diferentes inmobiliarias en la zona o en la ciudad, no hay apartoestudios amoblados o hay muy poco. Y hay buena demanda de gerentes, de personales, de ejecutivos de empresas, de mucho viajero que llega a la ciudad que sirve de puente o que sirve de enlace para viajar hacia otras ciudades o otros países. Y hay esa demanda. Entonces, pues Carlos, ahí me acuerdo que yo lo conversé contigo y estaba la opción de que ya teníamos un equipo de trabajo, veníamos trabajando con el arquitecto, materiales en obra, teníamos como una estructura ya, y yo dije, bueno, con lo que comprábamos un apartoestudio, pudimos hacer la obra gris de 6 apartoestudios y aprovechamos obviamente el lote, aprovechamos ya las estructuras, la edificación, y aunado a eso, pues le dio más valor al proyecto por el concepto, ¿no? De que es un business home, de que tenemos un co-living. Entonces, digamos que eso también le dio un plus y ahí vamos. Entonces, la fase de construcción, pues realmente fue rápida, fueron de junio a diciembre, fueron 6 meses. Y bueno, ya ahorita estamos en la fase de amoblar y de equipar ya los apartamentos, ¿sí? Con respecto a lo de los pagos que decía, también igualmente fuimos por fase, llevamos un cronograma de modo que él inició la fase de diseño, se cancelaba. Iniciamos la fase de cimentación y estructura, 100% ejecutado, se cancelaba. Nos fuimos hacia la parte de obra gris, mampostería, pisos, enchapes, se cancelaba. La parte hidrosanitaria y la parte eléctrica finalizada, fuimos cancelando todo. Fue una manera como también de llevar y de medir los diferentes hitos y avances de la obra con respecto al presupuesto de obra, pues. Y ahorita, Carlos, que sí hubo unas partidas de los presupuestos que yo compraba los materiales. Sí, eso fue más que todo en la fase de acabado. Sí preferí no incluir dentro del proyecto, sí, el costo de los combos sanitarios, del piso, porque preferí comprarlos a nuestro gusto. Sí. Exacto. Cuéntanos, ¿cuál para ti como mujer, con hijos pequeños, en un país nuevo, dejando tu profesión, fueron los desafíos más grandes? ¿Y qué consejo le darías a una mamá, en tu caso, como inmigrante, para que sea grande en vez de que se achique? Bueno, realmente hay muchos miedos. Creo que lo principal que nos puede limitar es el miedo, ¿no? Muchos pensamientos que creemos que son posibles o que se nos pueden dar y no es así. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Nosotros como mamás a veces pensamos que si estamos en casa, en un país extranjero, nos dedicamos a los niños, pues llegamos a sentirnos mejor porque, bueno, estoy con ellos, a su lado, los aconsejo, pero no es del todo cierto. Yo pienso que si somos productivas, tomamos el reto de salir, de producir, a nuestros hijos les podemos brindar un mejor futuro. No caigamos en limitarnos, en creer que solo en un país como inmigrantes no podemos desarrollarnos como profesionales, como personas, como seres humanos. Nuestros hijos son capaces, a veces los limitamos a ellos y creemos que los vemos como indefensos, como que no se adaptan. Contrario a ello, los niños son maravillosos, se adaptan, ellos, inclusive mi hijo está fascinado en su nuevo colegio, con la niña exactamente igual. Más bien nosotros creemos y nos ponemos los límites nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Arriesgarnos, luchar por nuestra familia, por nuestro hogar, por un futuro. Creo que trabajando y luchando por el futuro podemos dar lo mejor de nosotros y, bueno, a nuestros hijos darle herramientas para que ellos en este nuevo país puedan echar adelante, porque nosotros somos el reflejo de ellos y ellos nos ven y dicen, bueno, si mi papá pudo, yo puedo. Y en base a lo que le demos y las herramientas y oportunidades que le demos a nuestros hijos, que nosotros luchemos para ellos, pues a ellos les va a ir mejor. Miedos muchos, dificultades se presentan en el camino, infinitas, pero tienes que enfocarte, tener tus metas, tus propósitos, educarte. Muy, muy importante. Con educación se puede todo. No arriesgar, por decirte, como decimos acá coloquialmente, tirar flechas al cielo, inventar, no. Educarte, prepararte y tomar el reto. Creo que esa puede ser la principal recomendación. Si dijeras una consecuencia
de la mentoría en la vida de ustedes, ¿cuál sería la que más te gustaría resaltar? Bueno, hay muchas porque realmente nosotros cuando vendimos nuestra propiedad que queríamos invertir, lo que dijo yo en principio, queríamos invertir era en Estados Unidos, un sueño de cualquier persona que dice, mira, es hermoso las propiedades, pero gracias a la mentoría y a sus múltiples recomendaciones hemos decidido invertir cerca de donde está nuestra residencia, tener un dominio de la propiedad y eso es muy, muy importante. Otro consejo sería que lo practicamos, pero a mí me encanta verte a ti con tu esposa, ver cómo disfrutan estar juntos, cómo se apoyan, es el trabajo en equipo. De que todo hay que hacerlo en pareja, que tenemos que apoyarnos. Esa parte a mí me encanta de la mentoría, o sea, yo lo disfruto porque ustedes son reflejo de unión, de lo que en pareja somos capaces de lograr y bueno, para nosotros fue maravilloso. Otro pudiera ser, para decirte alguno, porque hemos aprendido muchísimo en la mentoría, es la organización financiera. Nosotros, eso nos ayuda muchísimo. Cuando tú llegas a un país con tus ahorros y quieres de verdad ser productivo y quieres lograr algo con ellos, tienes que organizarte, tienes que tener una organización financiera, tienes que trabajar con presupuestos. Ustedes nos facilitan a través de la mentoría cuadros, herramientas y nosotros la hemos aprovechado al máximo, o sea que enumerártelas me quedaría corto, lo hemos aprovechado al máximo y pues estamos súper contentos de haber tomado el reto de iniciar esa mentoría con ustedes y que lo hayamos podido aprovechar como lo hemos hecho. Genial. John, para terminar, ¿qué certeza tienes tú de que ustedes en Colombia en corto plazo van a recuperar el nivel y el estado que ustedes tenían en Venezuela? Bueno, Carlos, yo considero que ya prácticamente estamos sintiendo eso, ya lo estamos sintiendo, ya como dice Yabri, en este día me echaba broma y me dice, bueno, mi amor, ya somos gente, ya te dicen Don John, ya me dicen Don John. Pienso y considero que este año de pandemia, gracias a Dios, no nos quedamos en la casa, no nos quedamos solo, o sea, tomamos acción, sí, lamentándonos ahora qué podemos hacer, sí, ahora es pandemia, los negocios están quebrando, más bien para nosotros fue muy productivo y esto fue hecho en pandemia, estamos ahorita incluso desde la oficina, la estamos prácticamente estrenando esta semana y bueno, yo lo que diría es que sí, cuando uno se enfoca, cuando uno tiene metas claras, hay algo muy bonito en la mentoría que yo me lo aprendí, que es la fórmula de la lámpara de Aladino, la fórmula de la lámpara de Aladino, que es espectacular, donde tenemos que creer en nosotros mismos de que sí somos capaces, tenemos que aplicar el uso de nuestros talentos, de nuestros conocimientos, eso de verdad que nos ayuda. La herramienta poderosa del grupo de WhatsApp, de la mentoría, nos ayudó porque compartimos mucho con expertos. Creo que también es otro de los grandes consejos que podemos dar, apoyarnos con expertos y con personas que conocen. Eso nos ayuda pues a tener menos errores y esos errores pues nos ayudan al evitarlos, nos ayudan a avanzar y a cumplir nuestras metas y nuestros objetivos mejor. Consideramos que el proyecto y el costo en 5 años hemos recuperado la inversión total, o sea que ya a partir de 5 años el proyecto va completamente a generar positivo. Salimos de una propiedad que nos generaba un 6% a entrar en una propiedad que nos va a generar el 14% de rentabilidad, de acuerdo a los números, y así son porque ya estamos alquilando a 1 metro cuadrado y ya los 4 locales que tenemos alquilados pues están dentro de los números que tenemos, tomando en cuenta todo lo que hemos aprendido de la vacancia, de los gastos administrativos. Bueno, la administración no, porque la lleva Yauri ya con la empresa que ella constituyó. Y bueno, lo más importante de esto ya es, pues, con lo que hemos aprendido igualmente de la mentoría, de empezar a apalancarnos, de que este debe ser la semillita que nos tiene que dar para futuros frutos, para futuras inversiones. Ya pienso que con este proyecto debería darnos otro proyecto similar y copiar la fórmula. Definitivamente creo que esa es una receta espectacular. Repetirla. Mantenemos nuestro sueldo y el resto a invertir en propiedades. Doña Yauri, don John, me siento muy orgulloso de ustedes. Ustedes siempre han sido don y doña, como lo somos todos. Dejamos de hacerlo cuando nos olvidamos.
de nosotros mismos. Cuando, como decía Yauri, dejamos crecer nuestros miedos y olvidamos la fuerza, olvidamos la capacidad, la tenacidad de salir adelante, nos enfocamos, yo la embarré, yo soy un idiota, y es que cómo fui tan bruto. Todos hemos sido brutos, todos hemos sido idiotas, pero siempre, 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 siempre tenemos la capacidad y el poder de salir adelante. Bueno, ahorita tú que estás acá, te quiero decir que gracias por estar aquí, por abrir tu mente, tus oídos, tu corazón a esta información, y recuerda que lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres, de lograr la vida, la calidad de vida que tú quieres, es un pensamiento que no es cierto. Siempre la fórmula es igual. Que tengas un día maravilloso. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis.